noveno semestre de la licenciatura en Ciencia Política. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los procesos de la integración y el caso más especial para este análisis es la Unión Europea. La diversidad cultural es muy importante para tomar en cuenta nuestros propios ideales. La universidad es un espacio abierto de diálogo en el cual nosotros podemos concretizar nuestros temas teóricos, pero también es justo y es necesario abrir nuevos espacios para poder abrirnos a la interacción. Este es un nuevo método para nosotros como estudiantes para poder interpretar la realidad. El mundo se puede concebir de distintas formas y existen diversas posiciones teóricas que nos permiten abstraer la realidad. Existen diversidad de proposiciones que nos pueden permitir tener más claras nuestras ideas. Mi grupo de clase el día de hoy, en este video y en este segmento, vamos a estar hablando un poco sobre cómo se ha conformado la Unión Europea, pero cómo entender este caso sui generis, cómo lo podemos analizar. Desde mi perspectiva vamos a hablar sobre el funcionalismo y vamos a comprender cómo puede funcionar, estudiarse este caso para que podamos tener acceso a información básica que nos permita entender este tema. Si tú eres nuevo en este tema, comparte conmigo y entenderás de qué es lo que te estoy hablando. Hola amigos, continuando sobre nuestro tema de interés, vamos a hacer un poquito retrospectivos. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la Unión Europea. Vamos a tratar de hacer unas ideas espringaditas para que podamos comprender. Recordemos que antes de que el objetivo de la Unión Europea se concretizara, sucedieron dos guerras que quebrantaron la de la Unión Europea. Antes de que fuera un objetivo concreto, nada más era una filosofía humanista. Pero a partir del siglo XX, cuando estallaron las guerras, esa idea se fracturó. Entre 1945 y 1950 tenemos a cuatro políticos importantes de la historia. Tenemos a Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi y Winston Churchill. Robert Schuman era ministro francés de Relaciones Exteriores en ese entonces. Recogió una idea original concebida por Jean Monnet. En 1950 propuso la creación de la Comunidad del Carbón y Acero, conocida por sus siglas del CECA. Situar bajo una autoridad común la alta autoridad de producción del carbón y del acero y países de otro tiempo escogidos que contenían una enorme carga simbólica. Es decir, las materias primas utilizadas para la Segunda Guerra Mundial para hacer destrucciones y para poder arruinar el ambiente iban a ser utilizadas en pro de la población para poder emplearlas para construir la paz de la Unión Europea. En base a la introducción que vimos anteriormente y que les he explicado, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca sobre el neofuncionalismo. Para poder comprender bien esta teoría, primero vamos a definir qué es el neofuncionalismo, qué entendemos por esto. Esta teoría es específicamente para hablar los temas de integración. La teoría fue propuesta por Ernest Haas. Esta teoría del nuevo funcionalismo es igual que el funcionalismo, con la única diferencia que el bien común del Estado debe ir adjunto en base al desarrollo de los procesos económicos y los procesos técnicos. El mejor modelo para hablar en la integración, lo dijimos anteriormente, que era la Unión Europea, porque la Unión Europea en su funcionamiento y su estructura tiene aspectos bastante puntuales que podemos analizar. La Unión Europea tiene 4 tratados básicos que le han dado vida para su funcionamiento. Estos tratados, estos estados, los organismos y las instituciones conforman el derecho comunitario de la Unión Europea. Los tratados base de la Unión Europea son 4. Estos sirven para normar, dirigir y tomar las decisiones dentro de esta integración de países. Estos 4 tratados son el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El segundo es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica.
tercero, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida por sus siglas como la Euratom. Y el cuarto es el Tratado de la Unión Europea, más conocido como el Tratado de Maastricht. Estos tres primeros tratados, el del acero, el Tratado de Roma y el Tratado de la Euratom, dan vida a una comisión única y a un Consejo Único de Ministros. Cuando estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de tomas de decisiones. Es muy importante considerar el liderazgo de estos estados y tratar de definir muy bien cómo es que funcionan y cómo interactúan entre ellos. La toma de decisiones gira en base a tres entes importantes dentro de la estructura política de la Unión Europea. Tenemos el Parlamento Europeo, que es el principal representante de los ciudadanos. Tenemos el Consejo de la Unión Europea, que representa la integración de los estados. Aquí están representados los estados. Y tenemos la Comisión Europea, en donde están representados los intereses de cada estado. Estamos hablando de intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos. La Comisión Europea es la base, podría decirse, del conglomerado político de la Unión Europea. La Comisión puede presentar propuestas de leyes en base a los intereses de sus Estados miembros, la presenta, pero el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea son los que toman las decisiones para poder llevar a cabo las políticas propuestas. El Parlamento Europeo representa a la ciudadanía y el Consejo de la Unión Europea representa a los Estados. Para poder explicar esto, el modelo básico de funcionamiento de integración está basado en tres teóricos importantes para poder comprender el neofuncionalismo. Tenemos a Leon Lindberg, a Joseph Nye y Philip Schnitzler. Estos tres teóricos tratan de explicar las bases, los parámetros, los medios y las condiciones por los cuales la Unión Europea funciona. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la perspectiva que tiene Lindberg. ¿Qué es lo que nos dice Lindberg acerca de la integración? Ahora bien, ¿qué entendemos por integración? La integración es el conjunto de estados que sirve para tomar decisiones en pro de la población, en pro de cada estado individualmente, de los miembros que conforman la Unión Europea. Para el teórico Lindberg, la integración significa una renuncia de la independencia para trasladar los órganos delegados a las instituciones. En esta perspectiva teórica vemos una fuerte incidencia de las instituciones dentro de la vida política de la Unión Europea. Se cede parte de la soberanía de los estados, pero esta es una decisión voluntaria de cada estado según lo norma el derecho comunitario de la Unión Europea. ¿Qué es lo que busca Lindberg dentro de sus investigaciones para poder entender la conformación de la Unión? Lindberg busca las consecuencias de la integración política y económica. Separa estos dos vínculos, lo político y lo económico, y luego se pregunta a él, ¿qué es la diferencia entre la incidencia política y la incidencia económica? ¿Existe alguna separación ideal sobre estos dos puntos? Vamos a ver cómo lo aborda él. Lindberg dice que las condiciones necesarias para que exista una integración debe haber desarrollo de las instituciones centralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se va a crear órganos supranacionales, como lo vimos el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión, donde se van a canalizar primero las necesidades de la población, las necesidades sectoriales y las necesidades institucionales. Las condiciones del desarrollo institucional centralista lleva implícito varios actores, y estos actores son los estados, los miembros y las comunidades, tal como lo vimos
en el conglomerado de las tomas de decisiones. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de la toma de decisión? Para que exista integración, inicialmente debe haber consenso, y el consenso se basa en la decisión. ¿Cuál es el instrumento principal para la toma de decisiones dentro de la Unión Europea? El instrumento principal es, primero, un listado de tratados que van a normar la actividad. Segundo, imposiciones o normas, inclusive consensos o ceder cuestiones individuales de cada estado para poder llegar a un acuerdo común que gire en pro de la comunidad europea. Entonces, el instrumento principal es consensuar. El consenso puede tener implícito el conflicto y el éxito, pero el conflicto y el éxito pueden traducirse en, ya llevándolo de la teoría a la práctica, en un área de libre comercio. Cuestiones que han sido bastante complicadas para poder concretizar el buen funcionamiento de la Unión Europea y ha sido muy cuestionado. En los medios de comunicación, en los noticieros, lo primero que sale es la crisis que vive la Unión Europea, tanto económica como la crisis social que atañe a esta sociedad. Tenemos una imposición de una tarifa. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de un impuesto se trata de recaudar fondos para que el mercado funcione integralmente. Se habla también de que se deben de tomar decisiones para poder colocar excepciones aduaneras. Y también se habla sobre una política agrícola para ser el impulsor de sus economías. Entonces estaríamos hablando de una política delegada en donde se están delegando responsabilidades. Se habla de una burocracia multinacional porque existe una base para poder funcionar. Y esta base teórica que explica la burocracia multinacional es el spillover. El spillover habla sobre que la integración busca un desbordamiento. El spillover quiere decir que una institución supra busca el desbordamiento institucional. Varias instituciones o dependencias que funcionen en condiciones y actividades adecuadas y específicas. No solamente existirá un parlamento o un consejo o una comisión, sino que también existirán agencias que se encargan de la actividad social, económica y cultural de la Unión Europea. Y por último estaríamos hablando de una comisión de representación internacional con intereses comunes. Para poder llegar a esto, Lindbergh explica un modelo social que fue readecuado por Ashton. Lindbergh lleva a la práctica el modelo de Ashton. Lindbergh propone propiedades del sistema de decisión. ¿Qué son estas propiedades de decisión? Podrían considerarse como elementos principales para poder analizar el sistema. La investigación y el análisis de la Unión Europea puede dividirse en tres grandes niveles importantes. Estos tres niveles o estos tres elementos principales tienen 10 elementos en total, pero cada uno pertenece a un conjunto diferente. Estas propiedades del sistema son tres. El nivel inicialmente, que está determinado por las metas que se propone el Estado individualmente en representación de su sociedad. Y por último, la meta llevada a un consenso comunitario. Después de proponerse metas, Ashton dice que vienen las etapas de decisión. Y estas etapas de decisión van de la mano con las condiciones propuestas del modelo de Lindbergh. Por último, de las etapas de decisión,
estas etapas de decisión deben ser colectivas. ¿Por qué razón? Porque no debe beneficiar a un solo estado, porque estamos hablando de una integración, estamos hablando de una comunidad. Después del nivel tenemos activadores, y estos activadores van a ser los que van a dar vida al sistema. Estas actividades son las demandas canalizadas por medio de las instituciones en consenso, canalizando las necesidades de la sociedad. Activadores son también los recursos de quienes deciden, quienes toman las decisiones, y activadores son también los modos de negociación. ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a un acuerdo? Obviamente están de por medio intereses, no solo sociales, sino que también económicos y sectoriales. Y por ende, si tenemos niveles, tenemos activadoras, vamos a tener consecuencias. Y estas consecuencias son la incidencia de las decisiones y otro tipo de incidencias que se van a derivar de las decisiones. Esto ya en el plano social. ¿Cómo vamos a medir estas propiedades del sistema? La medición, como lo dije anteriormente, es individual y luego va a ser colectiva. Estaríamos hablando de un análisis. Por último, ¿cuál sería el mecanismo de decisión para poder llegar a un consenso? Y el mecanismo de decisión, básicamente, Lindbergh propone que el desbordamiento, o sea, el spillover, es el principal instrumento para la toma de decisión. Estamos hablando de un funcionamiento técnico, eficacia técnica para poder llegar a la eficiencia política. Y luego estaríamos hablando de socialización, socializar las propuestas que se han tomado dentro de los órganos políticos, y por último de una retroalimentación. Esta retroalimentación se va a basar en sí en la investigación de todos los problemas anteriores, ir reacomodando las políticas, porque como todos sabemos, no todo en la vida es estático, todo es cambiante y constante. Y por último tenemos los tipos de modelos. Los tipos de modelos para realizar un análisis, según Lindbergh, son 3. La vinculación hacia adelante, el fracaso del producto y el equilibrio como último punto. ¿Por qué razón estos 3 tipos de modelos? Como sabíamos, o como lo dije anteriormente, estoy hablando de que los instrumentos de toma de decisión llevan el conflicto y el éxito. Y esto depende de los tipos de modelos que se estén proponiendo. La vinculación hacia adelante, podríamos tomar como ejemplo el tema de la agricultura para el desarrollo económico de la Unión Europea. El fracaso de un producto es el establecimiento de un proyecto que ha tenido controversias sociales, económicas y políticas. Podríamos tomar como ejemplo el tema del transporte en la Unión Europea. Y por último, tenemos el equilibrio. Este equilibrio puede ser un ejemplo claro de esto, la unión aduanera, porque existe un consenso entre los Estados miembros. Estas han sido las proposiciones de Lindbergh. A continuación vamos a ver cuáles son las propuestas de Joseph Nye para poder comprender cómo funciona la Unión Europea. Bueno, como ya hemos visto, hemos hablado sobre las propuestas neofuncionalistas de Lindbergh. Obviamente la base teórica de estas teorías y el génesis del neofuncionalismo fue propuesto por Haas, pero también existen otros 2 teóricos que abordan el tema de la integración europea. Hemos visto de que Lindbergh tiene más que todo una propuesta tecnócrata, más que todo para poder entender el funcionamiento de la Unión Europea. Pero existen también otras 2 proposiciones que no solamente toman el tema técnico-político, sino que también toman la importancia y la incidencia de otros actores para poder analizar este sistema. Y aparte de analizar otros actores, también toman en consideración las consecuencias y los impactos que llevan implícitos para poder analizar esto. Vamos a proceder a analizar rápidamente, vamos a ser breves para poder comprender
la siguiente teoría. Esta va a ser la de Joseph Nye. Joseph Nye hace su estudio a partir del año de 1970 y utiliza como base la teoría de Haas. Pero Nye hace un análisis no eurocéntrico, sino que más bien un análisis de comparación. Este análisis comparativo pretende buscar elementos que nos permitan ampliar nuestro criterio para poder analizar. Joseph Nye nos propone 5 elementos importantes para poder analizar el funcionamiento de la Unión Europea, y estos elementos son las variables dependientes que van enfatizadas, pueden ser analizadas individual o colectivamente, es decir, que provienen del funcionamiento del spillover, como lo vimos anteriormente. Tenemos los actores y las intenciones de los actores que van implícitas para la proposición de políticas. Y tenemos los mecanismos y las fuerzas del poder que van a condicionar las variables dependientes e inclusive el funcionamiento institucional y el funcionamiento político y sistémico. Y tenemos las condiciones que, derivado de ello, van a dar como consecuencia una secuencia de políticas que respondan a los intereses y respondan a las condiciones planteadas en las variables dependientes. Tenemos nuevos actores en este análisis. Nye, a diferencia de Lindenberg, va a analizar no solamente el tema tecnocrático, sino que va a analizar los políticos técnicos, los grupos beneficiados, los líderes de opinión, los medios de comunicación, los grupos de interés. El neofuncionalismo original estaba basado solamente en las propuestas o análisis del spillover. Se creía que la única forma de analizar el modo de funcionamiento y la dirección política de la Unión Europea era solamente por medio de un análisis del desbordamiento institucional. Pero a partir de 1970, con Nye, se proponen entonces nuevos métodos para poder analizar. Y estos métodos se traducen en condiciones. Ya no estamos hablando del medio técnico, sino que estamos hablando de los elementos que van a condicionar nuestra política. Estas condiciones propuestas por Nye son las tareas asignadas para cada Estado, inclusive las tareas que adoptan nuestras instituciones, es decir, que adopta el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Estamos hablando de transacciones y hablamos de transacciones económicas, transacciones sociales, políticas. Estas transacciones inclusive llevan implícito el tema de la soberanía. Hablamos de coaliciones para poder llegar a un consenso. Como dijimos anteriormente, lo básico es la toma de decisión. Si no existe decisión consensuada y beneficio regional, obviamente el beneficio no puede ser individualista. Y tenemos la participación de las condiciones. Estas condiciones son comportamientos que van a ser extraídos de las élites, de las externalidades, es decir, de las condiciones o de los problemas que se están viviendo en el mundo exterior, en el mundo internacional. Inclusive se van a ver implícitas las ideologías que van a condicionar y que nos van a tratar de colocar una direccionalidad de los objetivos que estamos proponiendo. Estas condiciones de comportamientos también son condiciones no solo estructurales, no solo son estructurales como lo vimos con Lippert, sino que ahora también van a ser dobles, van a ser estructurales y perceptuales. ¿Por qué razón? Las estructurales pueden analizarse desde la complementariedad del valor, la adaptación y respuesta de los Estados miembros, cómo van a responder estos miembros a estas condiciones y viceversa, estas condiciones, cómo van a adaptarse a las decisiones de los miembros. Y tenemos las condiciones perceptuales que se van a ver analizadas desde el punto de vista de los beneficios
y las presiones externas que se van a vivir en este análisis. Partiendo de estas dos condiciones, NIE nos propone dos hipótesis. Mientras más pluralismo, va a existir más regionalismo e integración, más integración. En el aspecto o en el punto de partida del análisis perceptual, mientras más distribución haya, más integración. Entonces, Joseph Nye se propone la siguiente pregunta. ¿Las interacciones y las condiciones de la Unión Europea pueden ser cambiantes? ¿Sí o no? ¿O van a ser estáticas? Y Nye responde, bueno, sí, depende, pero esto depende de las políticas propuestas. Pero Nye se atreve a proponer tres análisis importantes. Estas hipótesis que pueden responder hacia si puede existir una interacción y una condición cambiante, Nye responde, bueno, aparte de las políticas también yo puedo proponer, dice Nye, una politización. Puede haber una interacción y un cambio si existe politización. Mientras más conflicto y más participación haya, vamos a tener más tecnocracia. Puede también haber un cambio si existe una redistribución. ¿Por qué razón? Porque las dependencias institucionales comunes van a depender inclusive de cómo se van a canalizar las necesidades de la sociedad. Y por último, sí puede haber un cambio, dice Nye, y la externalización va a estar condicionada por A y por B, o sea, la politización y la redistribución. Y estas externalizaciones van a estar condicionadas inclusive por medio de las crisis. Va a haber un cambio de objetivos, y estos cambios de objetivos pueden ser estáticos o pueden ser de avance. Pero Nye siempre dice que nunca se podría llegar a hablar de un retroceso de integración y mucho menos de una desintegración. Bueno, y para ir terminando, por último tenemos la proposición de Philipp Schmieder. Philipp Schmieder y Joseph Nye hacen sus proposiciones en el mismo año, en 1970. Schmieder se apoya en las proposiciones de Nye y de Haas. El modelo de Schmieder es un poquito bastante simple, que va integrando tanto las proposiciones de Lindenberg y las proposiciones de Nye para poder analizar el modelo. Schmieder nos dice que existen condiciones del proceso de integración. Al igual que Lindenberg, habla sobre condicionamientos que van en secuencia con la toma de decisiones, y por ende divide dos modelos de análisis, uno que va enfocado a las estrategias y el otro que va enfocado al tipo de modelos que se va a aplicar en los ciclos de decisión. Si estamos hablando de estrategias alternativas y de actores, entonces estaríamos hablando de cómo se van a abordar los problemas a nivel regional, primero individualmente, como lo hacía Lindenberg, y luego colectivamente. Para eso tiene que existir unidad de acción. Primero analizar los problemas individualmente, luego accionar, y después el del plan de acción propuesto por medio de los estados debe llevarse al tema regional para que sea justo. Entonces, este modelo de unidad y de unidad, acción, región tiene una variable dependiente que va enfocado desde el punto de vista de la meta y el nivel de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de autoridad depende del spillover, es decir, qué institución está más arriba para que las demás instituciones puedan interactuar. Se habla de una dependencia institucional. Entonces, para ello tendría ya sea que reducirse o que ampliarse los objetivos, depende de las condiciones y de las externalidades que vayan a dar un nuevo giro a nuestras políticas. Y por último, propone un modelo de los ciclos decisionales. Esto es un poco bastante cualitativo, podría decirse, porque las variables siempre van enfocadas a las condiciones sociales, a las condiciones individuales de cada estado, y luego lo lleva al tema regional. Entonces propone que los modelos pueden ser
distintos. Por ejemplo, la primera variable puede ser el tamaño, el poder, el pluralismo y el objetivo. Estas variables son las variables principales de análisis, que derivado de ella se van a estudiar el tamaño, el poder, el pluralismo y el objetivo. Van a proceder a un cambio y este cambio va a tener ya sea incremento o va a decrecer. Y por último van a haber trascendencias. Estas trascendencias pueden ser positivas o pueden ser negativas, que pueden repercutir en el plano nacional y en el plano internacional. Bueno, hasta este entonces hemos tratado de resumir los 3 puntos de vista que nos han proporcionado Lindeberg y Joseph Nye y Schmider para poder comprender el fantástico tema de la Unión Europea. Actualmente la Unión Europea tiene problemas, crisis económicas, políticas y sociales, pero las teorías neofuncionalistas, las teorías institucionalistas o cualquier perspectiva de la cual se quiera analizar son importantes para el aporte y desarrollo de este modelo fantástico y sui generis que se tiene a nivel mundial. Muchos países han querido implementar este modelo institucional por su eficacia y su eficiencia, pero muy aparte de estos 2 elementos, la modernidad que tiene y los temas que lleva implícitos tanto la normativa como el tema de conceder soberanía. Un punto muy importante para que un país progrese es las decisiones que se tomen en pro de la sociedad y de los grupos de interés que conforman la estructura política de un país. Agradeciendo la atención de ustedes y dejando muy en claro que este era un tema abordado desde un punto de vista académico, para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes un poco de los conocimientos que hemos adquirido en el curso de procesos de integración. Estoy en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y espero que sea de ayuda para muchos. Muchísimas gracias.